Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kelly Yo soy Vani. y esto es Amas Podcast. Y hoy vamos a hablar acerca de... Un punto que no es como tal, bueno, sí es un punto para dialogar en un podcast porque es nuestra opinión, la opinión de Sí, dos personas. vamos a hablar de migración, pero esta vez a partir de Migrantes, el libro de Planeta Juan. Asistimos a la feria del libro, por ahí tenemos un videito de cómo fue nuestra odisea para llegar hasta donde Planeta Juan y que nos firmaran nuestro libro y poder tomarnos una fotico con él, que les vamos a dejar por acá. Listo. Y después de mucho sufrir ese día, De estar ¿cómo se dice? De estar a la como expectativa, a la expectativa de si nos iba o no nos iba a firmar el libro, si íbamos a poder verlo face to face o no. al final se dio. Al final se dio, pero sí estuvimos como que todo el transcurso que estuvimos allí dentro de la feria, todo el rato, todo el trayecto Sí. fue a la expectativa de que sí o no. Y técnicamente no fue que sufrimos, realmente ese hace parte de nuestra lista de reproducción de videos de ver el mundo con ojos de niña. Sí, pero ¿cómo que sufrimos? Ciertamente. ¿Cómo que sufrimos? Nos divertimos como niñas. Ese día nos divertimos muchísimo. Ese día corrimos bajo la lluvia, comimos helado, empapadas, Bajo muriéndonos la de lluvia. frío. Y esperamos a una persona. Durante hace 4 horas. Al final, cuando ya nos íbamos, pues se logró la firma de Juan. Y acá está, por acá. Era Por algo, acá. era algo que iba a ser, parecía ser casi imposible. Sí, claro, porque La primero fila, llegamos casi a las 12 del mediodía y resulta que habían personas haciendo fila desde las 5 de la mañana, según nos contaron. Y nosotras pues llegamos a las 12 muy y frescas, ¿no? Muy frescas, de que nada, entran a las 12 y a la 1 ya están listas allí escuchando a Juan, de lo más tranquilas, la sin contar. conferencia, total, la conferencia iniciaba a la 1. Entonces, pues suponíamos que teníamos suficiente tiempo, pero no fue así. A la 1 pues ya habían como más de 1000 personas en una fila que le daba toda la vuelta a Corferias. Y cuando finalmente pues empezaron a entrar, lo que hicimos fue como documentar un poco de ese proceso hasta que empezó la firma de libros. También pasamos por la fila de la firma de libros como 500 veces sin darnos cuenta que ahí iba a ser la firma de libros de Planeta Y Juan. de que ya había fila, de hecho, desde el momento que llegamos, desde las 12 del mediodía, desde antes de que comenzara la conferencia, ya había una fila enorme para la firma del libro. Muy ilusas nosotras, ¿no? De que vamos a llegar así y vamos a pasar VIP de lo más tranquila. Así que cuando nos percatamos de eso, pues nos resignamos porque se suponía que solo iba a firmar 300 libros y pues en esa fila se veían mucho más de 300 personas. Entonces, es una fila interminable. Sí, y pasaban las horas, y acá podemos poner un pedacito también, pasaban y pasaban las horas. Ese día diluvió, Sí. Ese día llovió muchísimo. Y las personas con sombrillas, con impermeables, con lo que fuera, no se movieron de la fila. Así que al final, cuando ya habíamos decidido irnos, porque pues había sido imposible, bueno, teníamos una misión adicional ese día, le queríamos hacer llegar un obsequio a Planeta Juan, que al final se lo pudimos hacer llegar con su editor, pero... se lo decimos llegar con su editor porque pensábamos que no íbamos a poder verlo face to face. Totalmente. Y a la final sí se lo fuésemos podido entregar así en sus manos, tal vez así te lo fueses llevado, Juan, porque ya sabemos que no te lo llevaste. Así que tal cual. Al final el obsequio estuvo todo el tiempo sobre el escritorio donde ella estaba firmando libros, pero al final sabemos que lo único que se llevó fue la lucerito a escala. Una lucerito a escala que le obsequió y algún fan placa, también. algo que era como una placa de la lucerito también. Así que una réplica de la placa, creo. Entonces, bueno, después de toda esa odisea de día, cuando ya nos íbamos, conseguimos que Juan, o sea, terminamos en la fila por accidente y conseguimos que Juan nos firmara el libro. Y bueno, ya les mostré, acá está su firma, no le pedimos nada adicional. Es literal que por accidente terminamos en la fila, porque yo solamente iba caminando hacia el taxi y me asomé a verlo de cerca porque ya no había tanta gente y resulta que cuando veo ya estamos avanzando para entrar a firmar el libro.
cuando ya nos habían dicho que no. Que ya no más. Que ya no más, porque ya cuando no iba a intentamos firmar más. finalmente entrar a la fila, pues nos dijeron que ya no era posible. Pero al final sí fue posible. Así entonces, que la conclusión a todo eso, como lo dijimos en el video anterior, es perseveren. Sin estresarse mucho, perseveren en la vida, que cualquier cosa que quieran lograr se consigue. Y sí, ciertamente, como estabas diciendo, no le pedimos que colocara nada más porque nos toca lo último. Y ya estaba, se veía genuinamente cansado, aunque no nos lo dijera, se veía genuinamente cansado. Fue muy curioso, aunque lo contamos en ese video con detalle, que cuando nos vio nos dijo, yo a ustedes dos como que las conozco. ¿Así? ¿Te crees? Y bueno, al final nos tomamos la fotico con él, fue súper amable, fue súper atento realmente. A pesar de estar cansado, el trato fue súper chévere. Sí, totalmente. No dejó nunca en ningún momento de ser amable. Y luego nos lo cruzamos una segunda y última vez cuando iba saliendo por accidente nuevamente, porque éramos las únicas dos personas del común que estábamos allí esperando que un taxi nos recogiera por una puerta en la que pretendiendo que íbamos a salir por una puerta donde solamente salen las personas de logística o que hacen parte del evento o algo así, no salen los asistentes, ¿no? Los visitantes. Pero una vez más estábamos ahí por error y bueno, vimos a Juan irse de Corferias y nos hizo este gesto. No sé si acá podemos poner el pedacito del video. Esa persona a las que está saludando somos nosotras. Bueno, se está despidiendo, somos nosotras. Y aparece nuestra sombra ya. Este es un pedacito del video de Hola, soy Juan. Hola, soy Juan, por favor, no vayas a pedir que nos desmoneticen el video si algún día lo llegamos a desmonetizar por robarte 3 segundos de tu video. Sí, solo toma 3 segundos, nos toma la parte donde está haciendo así y la parte en la que se ven nuestras siluetas por allá difuminadas. Pero bueno, eso fue básicamente esta experiencia. Previo a ir, yo había comenzado a leer el libro, no lo había terminado, pero sí había comenzado a leerlo. Y Vane lo terminó de leer hace como una semana, más o menos. Yo lo terminé de leer justo 2 días después de haber ido a la feria del libro. Y bueno, más o menos a inicios de mayo, Vane más o menos a finales de mayo. Y este video ya lo grabamos. Este es el segundo video que grabamos sobre este mismo tema porque ocurrió que se nos descargaron. Sí, ya estoy traumada. Por aquí les dejo una imagencita del video anterior. Sí, y bueno, básicamente la mitad del video o más de la mitad del video quedó sin audio porque los micrófonos se apagaron y no nos dimos cuenta. Así que vamos a grabarlo por segunda vez y vamos a empezar, si mal no recuerdo, nuestro punto número 1. ¿Tienes esos puntos ahí? Sí, los tengo. Es nuestra opinión general sobre migrantes. Sí, bueno, ya no tengo tan claro como ese día los puntos en mi cabeza. Por eso lo leí prácticamente 2 días antes del video para tenerlo aquí. Ok. Porque sabía que esto podía pasar. Ok. Pero sí, a ver, tu opinión general. Y me copio después. Bueno, mi opinión general sobre migrantes. Creo que una de las cosas que más me gustó, bueno, eso lo dije en el video, acabo de acordarme. Me gusta más el Juan escritor que el Juan youtuber. O sea, me encanta la forma en la que escribe, sin ser precisamente una obra de la literatura moderna, ni mucho menos. Juan Díaz tiene una buena narrativa y me gusta. Realmente es un libro muy fácil de leer, muy práctico de leer y que se consume realmente muy fácil, ¿sí? No es un libro profundo, no es un libro que tengas que volverte 800 veces a leer la misma línea porque la verdad está todo muy explicadito, muy crudo, muy simple, ¿sí? Pues es un libro que lo primero que me llamó la atención a mí fue el cierto romanticismo que tiene hacia el desarraigo, ¿sí? Juan, entiendo que de verdad es una persona que, no sé, en mi humilde opinión, obviamente apenas lo conozco de saludo, en mi humilde opinión le gusta no sentirse arraigado a nada, ni a nadie. Esa es mi humilde percepción por la introducción del libro. Tal vez pues es parte de lo que él quería transmitir y no su esencia, pero eso es lo que me hizo a mí sentir. Y de algún modo, dado que el mood en el que me encontraba y me encuentro mientras lo estaba leyendo, me hace romantizar un poco el desarraigo, entonces sí, me identifiqué bastante inicialmente con esa sensación y con la forma en la que él lo describe.
Siento que es un libro también que de una manera simple, como lo dije al inicio, abarca muy bien historias claves o claras que ilustran lo que es migrar. Y partiendo del hecho de que ambas somos migrantes, pues realmente sí es un libro que se nos hizo bastante interesante de leer, sobre todo porque uno siempre tiene momentos en la vida en los que ve el vaso demasiado lleno, ¿cierto? Y cuando miras objetivamente o demasiado vacío o también, demasiado vacío, suele pasar. cuando miras objetivamente lo que es el camino de otras personas, tal vez lo que es el proceso de otras personas, la migración de otras personas, pues concluyes que en definitiva pues su camino no está ni cercano a lo complejo que puede llegar a ser para otros, ¿no? Y que uno es bastante afortunado aún siendo migrante. Aunque de algún modo lo que siento que Juan transmite acá es que migrar no es algo negativo, ¿sí? O sea, trata de hacer ver cómo migrar de algún modo es grandioso. Y sí, todo depende de tu historia, todo depende de cómo lo estés haciendo, pero bueno, eso es básicamente. Sé que es muy distinto a lo que dije la anterior vez, pero... Pero me hiciste recordar cuál era mi opinión general, que ya la había olvidado. DDH yo. Y sí, en mi opinión general, Juan romantizó en general lo que es la migración y lo que fue su proceso migratorio. También lo romantizó porque parece que estuviese escribiendo un poema sobre la migración. Cada una de las palabras y las frases con las que describe el migrar, sí suena a poema, suena muy romántico. Pero no esconde la realidad que hay detrás de migrar, porque sí, para todos, no importa las condiciones en las que te vayas, ya sea que te vayas legal o que te vayas de mojado, sin papeles, sin nada, sí, ciertamente es difícil para todos. Cada quien vive una etapa en ese proceso migratorio en el que descubre cosas que no conocía de sí mismo. Y también me acabo de acordar que sí, él hizo que recordara sentimientos que yo tenía muy guardados dentro de mí que ya había sentido antes. Ah, mira mis apuntes. Estos apuntes los tomé mientras que estaba leyendo. Y sí, por lo menos mira. Me identificó en el sentimiento de no pertenecer acá, de no pertenecer tampoco a ningún sitio, porque tampoco siento ya que pertenezca a Venezuela, a pesar de ser venezolana y sentirme orgullosa de ser venezolana. Siento que a lo que yo siento que pertenezco es un país que ya no existe, es un lugar que ya no existe, porque sí, ciertamente me descubrí extrañando cosas que ya no están, cosas que ya no existen, cosas que ya, aunque quisiera y aunque tuviese la plata o oportunidad de regresar allí, cuando regresara a ese sitio ya no estaría todo igual, ya serían cosas completamente diferentes. Entonces sí me hizo recordar eso. Y recordar por qué, porque esta es la segunda vez que migro, también lo descubrí la primera vez que migraba, pero mi cerebro por alguna razón había enterrado ese sentimiento y el libro de Planeta Juan hizo que todo eso como que revoloteara por allí otra vez. Y sí, es una de las fibras allí que tocó en mí. Ok. ¿Qué? No, sí, en el micrófono. Sí, está bien. Es que quedamos traumadas. El tuyo está bien, ¿verdad? Sí. Aunque sea uno que sobreviva. Y pues sí, esa fue nuestra opinión general, Sí. como tal, del libro. Sí, no es una obra literaria, concuerdo con eso. No es el escritor más pro, no te transporta tampoco, digamos que a un mundo completamente diferente, tal vez porque no lo siento un mundo diferente, te transporta a la realidad que vives hoy día. No es esos libros de fantasías que, sí, no es una Cassandra Clay que con Cazadores de Sombras, Los Orígenes, que te transporta a Londres. O sí, ciertamente no es J.K. Rowling que también te transporta a Londres, a Escocia o a esa parte del mundo tan divina. Y te ilustra muy bien lo que es vivir bajo el yugo de un Voldemort. Que por cierto que el día estaba lloviendo tanto aquí que padecía, ¿cierto? Las reliquias de la muerte. Las reliquias de la muerte. Pero bueno. Volviendo al tema, porque ya nos desviamos mucho como cosas raras en nosotras. Creo que podemos pasar al siguiente punto.
Sí. Es spam o spoiler. La historia que cambió mi opinión sobre Canadá para mal. Eso lo escribió ella, no yo. Yo amo Canadá. Canadá, Okay. si ven este video, mi visa. Quiero mi visa, mi residencia. Yo quiero entrar a Canadá cuando me dé la gana. Bueno, sí, una de las cosas, todas las historias, dependiendo, me imagino, de lo que hayas vivido o no, algunas te van a impactar más que otras, o algunas simplemente no te van a impactar, o si eres un ser de piedra, pues seguramente no te impacte ninguna. Para darles un poco de contexto, la primera parte del libro es una introducción donde narra su propia historia migratoria y sus propios sentimientos a la migración, que es donde digo que romantizó, y el resto del libro son historias de migrantes que ha conocido en el como su nombre lo dice. Que son migrantes que ha conocido en el transcurso de sus viajes, de sus idas y venidas por el mundo, y que ha plasmado acá, los ha entrevistado y las plasmó en el libro. Entonces, de cada una de esas historias, a Kelly la que más le impactó fue... Sí, la de el estado líquido del fuego. El estado líquido del fuego. Esta que está acá es sobre una... por eso les advertía que puede ser spoiler, porque si no han leído el libro, pues adelante en esta parte, pero básicamente es la historia de una chica mexicana que tenía una relación con su actual o quien era su pareja, se dio cuenta que era excesivamente tóxico, enfermizo y demás, así que decidió dejarlo. Y bueno, este personaje no aceptó que ella lo dejara, sino que la mandó a atacar con ácido. Le pagó a unas personas para que la atacaran con ácido en todo su cuerpo. Y pues la chica terminó con lesiones absolutamente graves, como las que genera el ácido, una historia bastante triste, bastante dura, porque también la forma en la que lo narra es bastante cruda, o sea, no te disfraza nada, no te suaviza nada, simplemente esto pasó y esto pasó, y mientras mi piel se quemaba pasaba esto, esto y esto, y bueno, es todo el relato de la chica. En mi opinión le queda muy bien el título, porque la forma en la que lo describe... Líquido, sí, el estado líquido del fuego, porque técnicamente la estaba quemando como una llama, pero sin ser precisamente fuego, ¿no? Y bueno, creo que lo que más me marcó es que la chica termina migrando a Canadá porque pues en México ya no se sentía segura a partir del hecho de que este personaje seguía siguiéndola, valga la redundancia, seguía tras los pasos de ella, no dejaba de estar como ahí en las sombras. Así que ella empezó a sentir mucho temor y decidió migrar. Viaja a Canadá y en Canadá pues pide asilo apenas aterriza, le piden pruebas y bueno, lleva un expediente enorme y lleva su cuerpo, que es su principal prueba del daño que este tipo enfermo le hizo, ¿sí? Y Canadá le otorga el asilo, ¿sí? Empieza una nueva vida de cero y demás, pero tiempo después Canadá también le otorga el asilo a su victimario, ¿sí? A la persona que le ocasionó todo esto, a esa expareja o ese tipo enfermizo, loco y que no se merece absolutamente nada en el mundo, a ese personaje le otorga asilo Canadá. Entonces creo que una de las razones por las cuales la historia me impacta, y no es que sienta que por eso es un mal país, sino me impacta en el sentido de que muchas veces no, nos quejamos de lo nuestro, ¿no? Nos quejamos de nuestro continente, nos quejamos de nuestro sistema judicial, ¿sí? En la mayoría de nuestros países por el nivel de corrupción que hay, por la forma en la que no se hacen bien las cosas y se les termina otorgando ciertas libertades a estos personajes que son agresores totalmente enfermos, como lo tengo que repetir, porque esos son una persona que le hace esto a otra, la que supuestamente ama, pues está mal, está mal. Y nos quejamos de nuestros países porque esto es el pan de cada día, y si acá se matan mujeres, acá se sigue haciendo un montón de situaciones y de violencia contra las mujeres, y al final estos tipos muchas veces quedan en la impunidad. Entonces, que en Canadá se le diera o se le concediera asilo a un personaje como este, para mí cambió la percepción que tenía de Canadá. Él entró a Canadá alegando que estaba huyendo de todo
el desprestigio, tal vez. Sí, de toda la humillación que ella había causado en las redes sociales hacia él, porque ella lo estaba calumniando, lo estaba acusando, estaba desprestigiando su nombre. Con esa razón, él fue que él entró con un asilo a Canadá. Exacto. Y siento que la parte en la que falló Canadá es como no corroborar las partes de la historia. O sea, si tú tienes refugiado a una persona que está huyendo de esa persona, de ese otro, ¿cómo le van a dar asilo a ese otro? Y que ya tienes visiblemente los daños que ya le ocasionaron a esa persona, que son, o sea, creo que quemaduras. Y, o sea, habiendo tantos países, justamente se va a ir a Canadá. O sea, tienes que como que investigar un poquito más, disculpa que te lo diga Canadá, tienes que investigar un poquito más porque, o sea, no tiene coherencia. A ver, que le hayan dado asilo a ese tipo, no tiene coherencia alguna. O sea, es imperdonable, en mi opinión. Y sí, me cambió la visión del país como tal, porque siempre ha estado en mi cabeza que que Canadá es un país bastante frío en todos los sentidos, sí, pero que dentro de todo es un lugar seguro, sí. Es un lugar donde las cosas se hacen diferente, donde las leyes funcionan diferente. Y por lo tanto, sí me cambia la percepción de todo eso, porque me hace sentir que, ok, no es solo Latam, la verdad es que realmente incluso en un lugar como Canadá podrías no estar seguro. Esa es la historia que más me impacta, no por el ataque con ácido, porque es algo que pasa mucho incluso acá en Colombia, y por fortuna no ha vuelto a pasar recientemente, pero hay unos casos acá en Colombia terribles sobre ataques con ácido hacia mujeres, y también por causa de exparejas enfermas. Más allá del ataque con ácido, de todo lo que ella vivió, es el hecho de empezar de cero en un país como este, y que este tipo sea capaz de llegar allá y que el país le conceda esos beneficios. Eso me pareció imperdonable. Ese es mi sentido. Bueno, por otro lado, la historia que a mí más me impactó de este libro fue La Selva de los Espíritus, así es que se llama esa historia, si no me equivoco. Sí, creo que sí, está por acá atrás, si no me equivoco también. Sí, acá. La Selva de los Espíritus. Y una de las razones por las que más me impactó, no es porque sea la selva del Darién, porque historias sobre la selva del Darién, del tapón del Darién, hemos visto muchas. Yo he visto una cantidad de videos impactantes, asombrosos, increíbles, que sí causaron mucho impacto en mí en el momento de verlos. Ya la historia como tal no me causa tanto impacto. Lo que realmente me tocó una fibra o me impactó y me afectó, de hecho, porque prácticamente terminé llorando con esa historia, es el hecho de que la chica que cruzó el Darién lo cruzó con dos niños, lo hizo con dos niños, con uno de 4 años y una niña de 7 años. Y como lo había dicho en el video anterior, me parece que lo más asombroso de todo, o lo más de admirar de todo, o a quien me gustaría alguna vez conocer, no es ni siquiera esa chica, la protagonista de la historia, la que cuenta la historia, sino a su hija de 7 años, a Valeria. Porque me parece asombroso e increíble que una niña de 7 años haya pasado por tanto. No sé si sea el hecho de que yo tenga una hija de la misma edad, de que me haya en ese momento en el que haya estado leído el libro, estado imaginando a Emma en esa circunstancia, o de que me hubiese imaginado a mí misma en esas circunstancias con Emma, y que Emma hubiese tenido, como tenía esa niña, fiebre, malestar, todo. Es que no sé, para mí es completamente increíble, para mí es impactante el hecho de que haya no solamente cruzado el Darién, sino todo lo que tuvieron que atravesar en su proceso hasta llegar a Estados Unidos, todas las calamidades que tuvieron que pasar, todos los peligros por los que tuvieron que vivir esos días, es algo de verdad que me impactó. Me dejó como un poco reflexiva, pensativa, un poco en shock en esos días. Porque sí, siento que fue una historia para mí muy delicada. Pero que sí, es una realidad, o sea, yo no creo que ella ha sido la única persona que haya cruzado el Darién con niños. Se escuchan cantidades de historias, ¿cierto? Cantidades de historias de niños, pero ciertamente esta fue la que él contó y la que más me impactó, y creo que cada una de esas historias sobre el Darién o sobre la circunstancia que sea de inmigración, que incluya un niño y que me permita a mí imaginarme a la mía en esa situación, me va a marcar. Considero que es algo que me marcaría de una forma muy profunda. Porque no es chévere, no sé.
Una cosa es lo que uno pueda vivir solo, otra cosa es lo que tengas que, por una razón u otra, hacer vivir a un niño. Siento que nuestro deber es cuidarlos, resguardarlos, brindarles todo, la armonía, la paz, la seguridad y el hecho de tener que exponerlo, verte obligado a exponer a un niño así, porque sé que no lo hizo tampoco por gusto, pero verte obligado a exponer a tu hijo a esas circunstancias debe ser nada chévere. Yo digo que más que todo el trabajo que ella pasó, el hecho de haber tenido que exponer a sus hijos a esa situación, debe de ser lo que más le haya marcado a ella en ese momento. Totalmente. Y también lo conversábamos en ese video. No es solo el hecho de haber salido de Venezuela, caminar hasta Colombia, hasta finalmente llegar a la selva y adentrarse al Darién, salir vivo del Darién, que eso ya es mucho decir, y que sus hijos también hayan salido vivos, atravesar parte de Centroamérica hasta llegar a la frontera o hasta llegar a México, Haber subirse tenido a que la subirse a la bestia. bestia con los niños, o Para sea, quienes no sepan todavía, pues la bestia es un tren de carga que funciona o que atraviesa México de norte a sur o de sur a norte, no tengo muy claro eso. De sur a norte creo que es el punto, o sea, llegan, lo toman en el sur y atraviesan todo lo que es el estado mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Es un tren que va a una velocidad súper fuerte y por lo tanto se hace bastante peligroso ir sobre yo he visto videos esas y por vías más que baja la velocidad en ese punto donde los migrantes se se atreven a suben. subirse, igual va rápido. Es muy rápido, pero no solo es el peligro de subirte, quedarte dormido, descuidarte, caerte, que algo te atraviese y te tumbe, o morirte de hambre o morirte insolado sobre esos vagones del tren, sino que ese tren lo controlan también grupos criminales organizados y también puede sufrir violaciones, puede sufrir robos, puede sufrir cualquier tipo de maltrato o violencia, incluso sobre las vías de ese tren. Así que si no te mata, como dicen, la velocidad y el hecho de ser humano y vencerte en algún punto, rendirte, te puede matar también el hombre, ¿no? Y bajar de allí, atravesar una frontera hacia Estados Unidos que también implica un proceso en ese tiempo, que me imagino ella cruzó un proceso de detención que por más que fuese en una cárcel especial para migrantes o para inmigrantes, no es una cárcel al fin y al cabo, ¿sí? Es estar detenido al fin y al cabo. Y finalmente llegar a Nueva York, que creo que es a donde llega con sus hijos, tratar de arrancar una vida en una ciudad que estaba absolutamente congestionada, saturada de migrantes y sobre todo de venezolanos. Eh, bueno, tratar de abrirte paso en una ciudad que ya no tiene dónde más o no tenía dónde más para ese momento y que probablemente ahora esa chica o esa persona con sus hijos esté en riesgo de o De haber ser sido deportada. o de ya haber sido deportada quizá. A mí lo que más me pesa es eso, o sea, ella, ok, que la regresen, ok. El niño pequeño de 4 años, la razón por la que no me pesa tanto es porque todo el trayecto estuvo cargado. Ella siempre lo cargó, porque un niño de 4 años, ¿qué tan rápido puede caminar? Las personas que estaban a su alrededor la ayudaban a cargarlo, la ayudaban con el niño. Pero quien se aguantó todo ese trayecto caminando fue la de 7. Por eso es que te digo, y que ella esté en riesgo que ya la hayan deportado después de todo lo que tuvo que vivir para llegar hasta allá, hoy eso sí me causa algo de Sería dolor. bastante duro, ¿no? Bastante duro, pero bueno, también de algún modo ese es el tipo de riesgos que se corren cuando se hace una migración de este tipo, en donde por lo menos en el caso de ella cuenta que realmente migra y decide hacerlo de esta forma porque su vida corría riesgo en Petare, uno de los barrios más peligrosos de Caracas, donde vivía con sus hijos, y pues ya todo iba detonando a un punto en el que todo se iba desarrollando hacia un punto en el que ella ya sentía que no tenía cómo seguir viviendo en Caracas, ¿no? O en Venezuela. Pero sí muy duro que de pronto el caso de ella, así como de muchos que vivieron esa misma travesía y lograron llegar con vida a Estados Unidos, pues ahora tengan que ser deportados de la manera más
fría, ¿no? Sí. De la manera más fría. Antes de pasar al siguiente punto, me parece chévere que también mencionemos algo que nos haya impactado, un punto que nos haya, una historia del libro que nos haya impactado positivamente. Y creo que ahí coincidimos ambas con la misma, Con la ¿cierto? misma historia, sí. No me acuerdo del título. Sí, es la historia del abogado. Un del arraigo a la deriva. Es este de acá, un abogado colombiano que decide emigrar a los 30 años desde Manizales o de algún lugar del eje cafetero, es el señor. Hasta Australia en primer lugar. Sí. Luego de allí regresó, y luego se fue a Argentina y luego de Argentina después se fue a Francia, consiguiendo en Francia al gran amor de su vida. Claro, en medio consiguió otros amores que no eran los de su vida, pero eran parte de su vida. Pero sí, el hombre lo mantuvo, creo que siempre viajando, el tema de el amor, las mujeres y lo que sentía. De hecho, volvió de Australia a Colombia por una mujer, ¿no? Que lo dejó un mes después de haber regresado. De haber vuelto. Entonces, bueno, finalmente en Francia logra conseguir lo que su alma le pedía, logra establecerse, creo que tiene un emprendimiento de chorizos, si no me equivoco. Así es. Así que si es del eje cafetero, pues deben ser muy buenos porque los mejores chorizos del mundo se hacen en el eje cafetero. Pero esa historia fue algo que me regresó un poquito la ilusión. La ilusión de que sí, puede ser que en algún momento consigas el lugar donde quieres estar, ¿no? Sí, así claro. tengas que pasar 3 meses en cada país experimentando y tratando de conocer un poquito más de ese país para ver si te acostumbrarías o si te gustaría quedarte ahí. No sabemos, capaz terminamos yendo a Islandia y nos gusta, quedamos por ahí. No sé. Noruega. Maybe, tal vez. Me Pero consigo bueno, todavía a un descendiente de los vikingos. en ese video repetí mucho, me acuerdo que los sueños son para cumplirlos, para nada más. Así que sí, creo que una de las cosas, bueno, que eso lo podemos guardar para la conclusión. Bueno, Sí. entonces ahora sí podemos pasar al siguiente punto y el siguiente punto es, siendo dos migrantes, ¿nos identificamos con el libro de Planeta Juan? Yo creo que de hecho lo hemos mencionado ya. Lo dije, sí. Sí, completamente. A mí me pareció que es un libro excelente no solo para migrantes, sino también para personas que nunca en su vida han migrado, porque creo que les permitiría entender a la perfección el sentimiento de esas personas que hoy los ven por allí y que saben que son de otro lugar, ¿no? Y también para entender bien un poco a lo que te arriesgarías si decides migrar, porque cuando migras ya nada vuelve a ser igual. Y creo que eso es una cosa que en las que coincidimos sí. Con él. Él lo relata, cuando me fui de Colombia y luego cuando volví, nunca fue igual. O sea, nunca volvió a ver. Y de una Colombia u otra igual. forma, sin darse cuenta, terminó echando raíces sin siquiera haberlo planificado, sin siquiera haberlo notado. Terminó extrañando cosas de Canadá que no pensaba que iba a extrañar cuando regresaba a Colombia. Y siento que ahí puedo decir que me identifico, porque la primera vez que emigré, que fue a Perú, cuando regresé a Venezuela, me terminé dando cuenta de que a pesar de que decía que no me gustaba nada de Perú, que yo no quería nada de Perú, terminé extrañando cosas de allá. Ya yo había armado, digamos, que una rutina, un estilo de vida de allá, y me terminaron costando ciertas cosas. Me descubrí mucho tiempo después, diría que como unos 2 años después, extrañando mis idas al centro de Lima, caminando por las callecitas de Lima con Emma. Es que sí, Perú tiene cosas muy bonitas. Lima sobre todo también tiene cosas muy bonitas, que siento que no valoré tanto al momento de estar ahí. Terminé disfrutándolas y ni siquiera me enteré, no me di cuenta sino hasta que las extrañé. Y siento que me pasaría lo mismo aquí. Me he adaptado a vivir acá de alguna u otra forma y siento que al momento de que yo migrara de acá, también me terminaría extrañando ciertas cosas. He armado una rutina aquí, he armado un estilo de vida aquí y al momento de que me tocara irme, sí extrañaría varias cosas de acá. Bueno, creo que es un proceso natural de migrar. También siento que al regresar, tanto la primera vez que regresé a Venezuela como si tuviese que regresar ahorita, es que desde antes de ir, no, ya no lo siento en mi casa. Ya yo no siento que ese sea el mismo lugar.
al que yo pudiese tener algún tipo de melancolía por allí guardada, un poco de nostalgia. Siento que no es lo mismo. Ok, bueno, en mi caso sí, como lo decía también ese día, yo sí siento que dejé de sentir Venezuela como mi casa prácticamente desde el momento en que salí y nunca más la he vuelto a sentir como mi casa y como que desde un inicio reconocí que la mayoría de las cosas que extrañaba de allá ya no eran posibles y ya no serán posibles. Es decir, por mucho que quiera, aún si pudiera reunir a las mismas personas y el mismo contexto tal vez, ya nada volvería a ser igual. Entonces, acá queda, creo que el mensaje más importante es de vivan el momento en el momento. Atrévanse a decir las cosas en el momento. Hagan las cosas en el momento. Y aprenden a disfrutar el proceso, porque muchas veces nos quejamos demasiado, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez no, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que yo me esperaba. Y resulta ser que de ahí terminamos algún día en la vida mucho más adelante extrañando algo y nos arrepentimos de no haberlo valorado en el momento que lo teníamos. Así que sí, considero que es importante aprender a disfrutar el proceso, porque no sabemos realmente, como bien me decías, si ese es nuestro hogar, ¿cierto? Nuestro verdadero hogar es simplemente ese trayecto, es el camino, ese camino si el hogar es el camino, si el destino es el camino, realmente. Y creo que eso es muy, muy cierto en el sentido de que vivimos siempre pensando llegar a otro lugar, nunca disfrutamos en donde estamos. Vivimos siempre esperando llegar a otro punto de la vida, a otra etapa, a otro estatus, a otra situación, a otro contexto y no disfrutamos lo que tenemos. Entonces, a pesar de todo lo caótico que puedas tener en ese momento de tu vida, siempre hay algo que vale la pena disfrutar. Y sí, valoren mucho el presente, porque es que el futuro es tan incierto que podríamos llegar o no para empezar. Y si llegamos, no sabemos bajo qué condiciones van a ser, entonces puede que luego te arrepientas de no haber no hecho importa lo lo insoportable que parezca la situación, siempre hay algo. Por lo menos en estos días me descubrí extrañando. ¿Te acuerdas las fotos de esos atardeceres que te mandaba de mi casa? Me di cuenta de que acá más nunca pude ver un atardecer así. Y no es que aquí no haya atardeceres, aquí los hay, solamente que desde la ubicación exacta donde estoy, no tengo la vista que tenía hacia esos atardeceres como la tenía ya en Venezuela en ese momento en el que lo único que deseaba era salir de Venezuela. Y sí, en esos días para mí fueron horribles. Yo lo que quería era salir a como del lugar de allí. No pensaba en otra cosa que no fuera migrar, no pensaba en otra cosa que no fuera irme de allí. Y trabajaba solamente para irme de allí, pero me terminé descubriendo como una tonta extrañando un atardecer. Bueno, sí, que lo tenía allí, nomás salir a la puerta de mi casa y de frente veía el atardecer. Espectacular, dichoso. Por algo te dije, mi abuelo yo creo que compró esa casa única y exclusivamente porque desde allí veía de frente el atardecer. Bueno, fíjense. Entonces sí, desde lo más mínimo pueden seguramente hallar. Esa es una de las cosas que posiblemente, si nos vamos, escuchen, si nos vamos a Noruega, tal vez alguna vez me descubra que extraño eso, ¿tú crees? Yo no, que lo extrañé. Fíjate que he pensado en eso mientras hablabas y siento que tengo muy claras las cosas que no extraño de Venezuela. Y, yo también tengo cosas y bajo que no extraño. Y bajo ningún concepto es como que, ay, me gustaría, por ejemplo, me gustaría pasar por el terminal de Maracay. No, gracias. No quiero. No, gracias. No quiero. Pero sí, algo que sí yo te puedo decir que a pesar de que la circunstancia era catastrófica, terrorífica, y a pesar de que esos atardeceres los vi muchas veces sin electricidad, porque no había electricidad, tenía hasta 3 días sin electricidad, es algo que yo extraño. No el hecho de estar sin electricidad, es el hecho de poder ver esos atardeceres así. Y sé que, sin embargo, a pesar de que hoy día, si yo regresara allí, podría tal vez ver los atardeceres, pero ya no es la situación en la que yo quiero estar. Yo lo tengo ya claro desde antes de ir o de volver, que es una situación en la que no quiero vivir. Yo no quiero volver a estar sin electricidad. Gracias, pero amo demasiado la electricidad, de verdad. Yo amo
como de verdad estar con electricidad, tener luces todo el día. Para contextualizar un poco, en Venezuela los cortes eléctricos pues pueden ir ahora incluso en algunas zonas del interior del país, no estamos hablando de Caracas, porque probablemente En los pueblitos, de Caracas. yo soy de un pueblito, así que en esos pueblitos sí, la luz se va 3 días, 4 días, mamá que el día duró como 6 días sin luz. Entonces. Y bueno, puede sonar banal, pero no es banal. Es decir, la electricidad la necesitas para todo, la necesitas se murió para trabajar. El último pez que quedaba, ¿ok? Tenía una pecera, ese pececito era un sobreviviente. Ese pececito había aguantado días sin luz, hasta 2 días sin luz. Ya esa última vez fue ya el colapso, porque ¿qué pececito sobrevive 6 días sin luz? Sin oxígeno, sin nada, por más que trataran de auxiliarlo, ya, hasta ahí llegó. Bueno. Entonces sí, son situaciones, yo tengo muy presentes las cosas que no extraño de Venezuela, aunque ame muchas cosas de Venezuela, ya no es mi lugar en el mundo, así lo siento. Y de algún modo creo que cada lugar en el que vas viviendo te vas quedando con cositas de esos lugares, pero al final también hay un montón de cosas que al final dejas ir porque no te representan. Totalmente. Eso es. Entonces, bueno, el otro punto, si no me equivoco, y sí, es nuestra calificación del libro. Ok, bueno, yo recuerdo que le di un 10 de 10 y dije claramente que porque si escribía un libro así, me gustaría que la gente lo valorara por la esencia, por lo que tiene y no porque, ay, no, pero ¿quién se cree ella para escribir? Este tipo de comentarios creo que se escucha mucho. Está más que claro que sí, yo también le doy un 10 de 10. Si no me gustaba de por sí las historias de Planeta Juan o sus puntos de vista, creo que no me habría pasado casi 5 horas de mi vida mirándolo fijamente, viendo, persiguiéndole los pasos, viendo qué hacía, qué no hacía. En Feria del Libro, Juan, no vayas sí, no vayas a pensar que estoy atrás de ti por allí en Bogotá o en otra parte del mundo, solamente allí en la Filbo. Sí, esas personas que veías de la Filbo pasar una y otra vez, éramos nosotros. Pero bueno, básicamente sí, es un 10 por lo que transmite el libro, por el objetivo que tiene, porque me parece que lo cumple. El objetivo del libro era ilustrar la migración, mostrar los efectos de la migración y dar cuenta de que la migración no necesariamente es bonita para todo el mundo, no. Muchas veces las personas que están migrando no están ahí porque quieren. Sí, luego, otra cosa. Si quieres terminar tu video primero. Aunque luego descubran que pues en ese lugar hay mucho de su esencia o terminan encontrando nuevos tesoros en otros lugares. Bueno, aquí vendría la conclusión y que me parece importante también, ya se me fue la idea, yo lo siento, parezco doy pececito de limbo, por eso es que te interrumpo tanto, discúlpame. Tómate el tiempo. Ya. Otra cosa que me parece importante, ya para concluir, es que coincidimos de una u otra forma con nuestro video, uno de los que publicamos anteriormente, Migrar o Huir. Él lo puso desde una perspectiva mucho más grave, desde una perspectiva mucho más realista de cuando a una persona le toca huir. Sí, totalmente. Ya cuando te toca huir de esa forma ya no hay nada que estudiar, ¿no? Que ver, no se oye malinterpretar con ese otro video que sacamos. Sí, total. Cuando nosotros hablamos de huir en ese video, hablamos del hecho de migrar sin planificación, sin prepararte, sin saber a dónde vas. O sea, y más estamos conscientes. Mencionamos una historia de una persona que yo escuché en una entrevista de un documental de personas que atravesaban el Darién. Una señora venezolana que dijo que ya pensaba que atravesar el Darién era cuestión de unas 8 horas y ya, y que eso era una caminata súper suave y casi que una caminata ecológica. Y cuando llegó a Panamá, que por fortuna salió con vida de la selva, pues estaba simplemente completamente atormentada de lo drástico y lo duro y lo cruel que es esa ruta. Esta parte cuando Juan habla de huir, ya esto es algo más realista, pues algo más de que situaciones que sí o sí te llevan por una u otra razón a no tener más escapatorias que sí huir. Y sí, es algo mucho más duro, mucho más fuerte, no era esta, precisamente, aunque sí lo mencionamos en ese video, que si hay personas que les toca huir porque sí o sí. Por temas políticos, por su vida,
o porque al final sí, hay problemas que tú te buscas y hay otros problemas que te buscan a ti. Exacto. Y es inevitable, o sea, tú puedes tratar de ser la persona más buena del mundo, no meterte con nadie y que alguien tenga una fijación contigo y te toque simplemente alejarte de ahí porque si no, no vas a tener paz. Ahí ya no vale ni tu clase social, ni lo que tienes o no tienes, simplemente, o lo que eres o no, simplemente a veces hay circunstancias que te llevan a huir. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, después de la calificación que venía. Conclusión. Bueno, entonces, mi conclusión, para hacerla breve, es esa. Migrar es cosa para valientes, sí, es cosa de valientes. Migrar requiere un sentido de valentía porque siempre lo vas a hacer con miedo. Es muy difícil dejar la zona de confort. Es muy difícil alejarte de eso que te da seguridad. Y cuando finalmente tomas la decisión, es un camino duro, es un camino que siempre te va a exigir mucho, es un camino de desafíos, pero también es un camino muy bonito cuando lo sabes caminar y lo sabes aprovechar. Y yo sí quiero ser empática en el hecho de vivan el momento, aprovechen el momento y no dejen para el futuro que tal vez tendremos o no, lo que quieran hacer, porque probablemente en el momento en que decidan marcharse de un país, ya nada va a volver a ser igual. Y ya lo que había en ese país y lo que había en ese lugar, tal y como era en el momento en que ustedes se fueron, no va a volver a estar igual. Y aunque sea repetitivo, honestamente, a pesar de que tengas 3 días sin luz, sin electricidad, si tienes un atardecer tan bonito como el que yo tenía en ese momento, disfrútalo. Aprende a valorarlo, aprende a disfrutarlo, aprende, aunque sea memorizarlo allí, tómale una fotografía mental, grábatelo, tatúatelo en el cerebro. Son cosas que no regresan. Y no es que aquí no haya atardeceres, hay muchos, solamente que allí lo tenía solamente con pararme en la puerta de mi casa. Acá tendría que literal caminar como unas 2 cuadras para poder verlo desde el mismo ángulo. Así que aprenda a valorar esas cosas sencillas que, por muy tontas que parezcan, llegan a un punto en la vida donde las terminas extrañando. Y si no eres migrante, no generalices. Eso es algo que también Juan te lo pide en su libro, empatía. ¿Cierto? No generalices y no estigmatices, no porque las personas sean de Venezuela, todos son miembros del Tren de Aragua, ni todos somos ladrones, ni todos somos prostitutas, ¿sí? O no porque todos sean árabes significa que te van a explotar. Exacto, o no porque todos sean, no sé, de cualquier país, no porque todos sean rusos, por ejemplo, entonces todos los rusos son personas malas que quieren la guerra. No todos son espías. Entonces, aunque padezcan. No generalices. Sin poco... ofender rusos. Me encantan los rusos y te consta, pero... Bueno, volviendo al punto, no generalicen, no estigmaticen. Y cuando vean una persona migrante, independientemente del estrato social en el que la encuentren, y repito, en Colombia se habla mucho de estratos, por eso uso la palabra, la sociedad está estratificada, así que se hace como una palabra más del común, ¿no? Todos los días te preguntan de qué estrato eres. Sí, dependiendo de tu estrato, calificas o no calificas para algo tan simple como una beca. Exacto. Así que bueno, no importa del estrato o del estatus social que la persona tenga o socioeconómico que esa persona tenga, ten un poquito de empatía con esa persona que está migrando, porque esa persona está dejando atrás un montón de cosas, está empezando de cero y está viviendo un montón de cambios que por muy adaptable que sea o por mucha adaptabilidad que maneje, impacta. ¿Sí? Así que eso es. Y si quieres migrar y si realmente te anima a hacerlo, este es un buen libro para leerlo de alguien que ha visitado, no sé, más de 60 países. Y sí, 65 si no me equivoco, hasta el día de hoy. Así que no sé cuántos has visitado ya que no has publicado, ¿no? Así que en definitiva, y si no eres migrante, también te lo recomiendo, ¿no? Para que veas a lo que se enfrentan las personas y a lo que podrías enfrentarte alguna vez en la vida si por alguna u otra circunstancia tu suerte cambia. Y tuvieses que emigrar por gusto o porque tu suerte cambió y la suerte de tu país cambió, porque lamentablemente sí, o sea, si dependiera de una sola persona, como que acá no pasa nada, ok, pero pues en países donde la voluntad depende del pueblo, como lo dicen las constituciones, por lo menos de estos lados del mundo,
es muy difícil tener una seguridad total de que no vas a pasar por una situación similar. Entonces, sí, ten empatía, porque hoy estás acá y tal vez algún día puedas estar en esa otra posición. Y no es bonito cuando el mundo te trata de una manera cruel tampoco, que es lo normal, ¿no? Todos deberíamos estar acostumbrados a eso, pero sí, creo que ese libro, ese es uno de los mensajes más El fuertes hecho que de deja. que la mayoría de las personas lo haga o actúe de esa forma no significa que sea la correcta ni la única opción. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video. Si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse, porque si llegaron hasta aquí significa que les gusta. Comenten. Les gusta escuchar a ese par de locas hablar, así que chao. Bye.